Cómo te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás tú, mi querido Aries? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien, mi gerente, mi gerenta. Yo soy Carmen y estas son lecturas para el amor y el desamor. Definitivamente, este canal se llama ¿Cómo te leo el tarot gratis? Y vamos de una vez, inmediatamente, a leer, a hacer tu lectura correspondiente. Pero no antes sin sacar este oráculo del planteamiento, porque esta vez vamos a hacer unas lecturas con planteamientos. Y mira lo que te dicen. Lo ha perdido todo. Es una persona insegura. De todas, no te puede quedar la menor duda. Tanto que le amaste y se portó tan mal, fatal. Ahora todo lo ha perdido. Tú ya no eres la misma persona que dejó. Claro, que esperaba que fueras ahora la misma persona de siempre, ahí sumisa, esperando nada más que esa persona le dé la gana venir. No, ¿verdad? No, no me parece. Entonces, ese es el planteamiento que tenemos ahora. Quisiera yo saber, es que por casualidad habrá alguien por allí que le pueda estar resonando este planteamiento. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Lo ha perdido todo, es una persona insegura, tanto que le amaste y se portó fatal. Ahora todo lo ha perdido, tú ya no eres la misma persona que esa persona dejó. Vamos entonces a ver, palabra cierta. Vamos, ¿cómo está esa lectura? ¿Qué te quiere decir ahora esa persona? Pero antes de lanzar las cartas, quiero ver un momentico aquí el tarot. Las voy a cortar de una buena vez, pero voy a sacar aquí un oráculo de probabilidades. ¿Qué otras probabilidades pueden haber aquí en todo esto? Porque pueden ser muchísimas las personas que me estén viendo y hayan también otras probabilidades. Entonces, saquemos acá. Tengo muchísimos oráculos de diferentes temas con respecto al amor, lógicamente. Vamos a ver entonces qué dice el oráculo de las posibilidades. Dice, solo busca a quien te valore. Toma, estás oyendo lo que está diciendo este oráculo, ¿cierto? Que solo busca o, digamos, preocúpate solamente por aquella persona que realmente te valora. Oye, antes de lanzar tus cartas, las cartas del tarot bendito, vamos entonces un poquito a analizar esta situación. Esta persona siente que lo ha perdido todo, lo perdió todo contigo. Probablemente también ha perdido todo por otro lado. Se ve que se siente ahora completamente insegura y completamente sola o solo. Y ahora sí que se da cuenta realmente lo que tú le amaste. Y ahora que quiera venir, o si es que quiere venir realmente, ahora va a encontrar una persona totalmente diferente. Mira, Aries, si no es así, el tarot bendito, el oráculo del planteamiento, tu ser interno, el universo, te está pidiendo, por favor, que rectifiques o ratifiques. Que si de verdad esa persona va a regresar, si tú estás deseando que esa persona regrese, tú necesitas hacer cambios. Definitivamente. Si tú quieres que esa persona de verdad regrese a ti, tú necesitas, pero sine qua non, tú tienes que cambiar tu actitud. Tú ahora te tienes que poner en otro plano. Tú te tienes que elevar muchísimo, bastante, que esa persona pueda ver la elevación que tienes. Esa persona no puede encontrar la misma persona que dejó. Y aquí lo dice. Ah, ya tú no eres la misma persona, aquella que dejó. Mira, esto es estos mensajes de tus guías que te lo están diciendo como que si ya esto ya está hecho. Eso es para que tú tomes acción en esto y te des cuenta que con este ejemplo es mucho lo que puedes ganar. Entonces, si ha perdido ya todo esa persona, porque definitivamente la manera como se fue quizás no fue la mejor de las maneras, ni siquiera fue a lo mejor en acuerdo contigo, probablemente no. Y se nota que definitivamente es una persona completamente insegura. Y a pesar de todo lo que le diste, a pesar de todas las cosas que le ofreciste, todos los sacrificios que quisiste hacer por esa persona, porque de verdad le amabas, antepusiste tu
prioridad o tus prioridades para complacer a esa persona. Te sacrificas tú para esa persona, para que esa persona esté bien. Y al fin y al cabo, mira cómo se portó de la patada. Yo no estoy diciendo y yo no estoy, digamos, yo estoy con el hecho de que uno se equivoca, de que uno puede rectificar. También es cierto. Esta persona le dio, como quien dice, se le vació la mente en un momento determinado y decidió irse por cualquier razón, por lo que fuera. Pero ahora resulta que lo está rectificando. Es posible. La cosa es cómo tú vayas a tomar o cómo vayas a recibir tú esa rectificación. Y yo diría que eres tú la pieza clave. Es tu comportamiento el que va a conducir a esta persona a que vuelva definitivamente para bien o no. Porque esta persona, por lo que se ve de que va a volver, probablemente va a volver. La cosa es que vale la pena. Voy a quitar esto. ¿Vale la pena entonces que esta persona vuelva si va a hacer lo mismo? No, ¿verdad que sí? Y para ti no sería tampoco justo. Vamos a ver entonces, mi querido, en el oráculo del amor y el desamor, qué otra cosa nos está diciendo esta persona para contigo. Ujú. Veamos, porque sí, mira, es muy fácil devolverse, sobre todo cuando uno sabe que me quería. Yo vuelvo y pongo una carita así y ya de una vez entonces vas a perdonar. No, así no son las cosas, por ahí no es. No, señor, no, señora, por ahí no es. Vamos. Aquí te dicen, quiere algo serio contigo. Probablemente, Aries, probablemente, no te voy a quitar las ilusiones. Muy probablemente, yo también estaría muy contenta e ilusionada con que de verdad tú pudieras resolver. Pero hay que saber cómo. Ahora sí, vamos a ver entonces qué dicen las cartas. Mira pues, mandado a hacer. Esta persona quiere replantear. Ahí está como los topógrafos buscando la mejor manera y en qué momento y en qué lugar y a qué hora y en qué momento para desplazarse a donde tú estás. No, a lo mejor será ahorita, no será más tarde, no será mañana, pero lo va a hacer. Por lo que estoy viendo y todo lo que me está saliendo con los oráculos, ya estoy viendo que sí, ya me adelantan. Hay muchas probabilidades que esta persona ya quiera venir a replantear nuevamente, a quizás a proponerte cosas, a querer proponerte algún acuerdo, algún tratado, qué sé yo. Viene porque viene. Esta persona sabe que tú le amaste muchísimo y se portó mal y ahora viene a replantearte. Pero mira, aquí también le está diciendo la reina de bastos, puro bastos, que sí, que salga realmente, que si de verdad eso es lo que siente esa persona, venir a donde tú estás, que no escatime para nada, que lo haga, porque probablemente esa persona realmente es la que tiene que venir. Entonces le dice la reina de bastos que realmente pues se atreva de una buena vez, que agarre y ponga esa cara como quien dice de la cara, como tiene que hacerlo. Vamos a decirlo así. Aquí te veo que honestamente te quedaste sin esperanzas. Claro, es que quien agarró el golpe más duro fuiste tú. Esto es normal y súper correcto y súper claro que tengas esas pocas esperanzas, pues esa persona, vamos a decir así, tanto que la amaste, igualito te dejó. Esa persona sí sabía que tú le querías, que tú le amabas, que tú estabas dispuesto o dispuesta a lo que sea. Sin embargo, agarró su cachachá y se fue, ¿verdad? Entonces siento y veo que de verdad es poca las esperanzas que tienes. Sientes que no crees en esto. Sientes que esta persona definitivamente no va a venir. Y sí que te digo, la relación va a estar un poquito en duelo todavía. Esto quizás a lo mejor va a ser porque tú no estás desconfiado, estás desconfiada, pero mira lo que viene. Viene amor igual. Mira, te voy a decir una cosa. Mira también aquí el corte de carta, el mundo. Esta persona ahora se va a dar cuenta, tarde o temprano, Aries, lo puedes escribir. Realmente la persona que perdió. Este ser, esta persona, va ahora a entender
todo lo que te hizo sufrir y ahora lo que le tiene que costar para volver a donde tú estás. Primero, porque tú no te veo esperanzas para nada. Segundo, porque la relación en sí, el final o el resumen de toda esta situación es un duelo. Lógicamente, así sería lo que te hizo esa persona tan duro, te dio tan, pero como quien dice, un golpe bajo que te dio, que mira cómo se siente la relación o cómo se siente la situación o cómo se ve la situación. Veo que la única carta que salió invertida fue la tuya, porque de verdad estás como una desesperanza tú. Pero no te preocupes, que las cosas se pueden acomodar. Se pueden acomodar, pero sí que te digo algo. Se pueden acomodar siempre y cuando tú sepas aceptar todo esto. Mientras tú te des tu puesto para que esta persona pueda volver. Yo no sé en realidad si tú estás en la disposición, porque sí que te veo con pocas esperanzas. Pero al final de todo, el tarot te dice que va a haber un recomienzo de amor. No sé si ese recomienzo de amor será quizás con otra persona o será con esa misma. Lo cierto es que tienes un recomienzo, un comienzo o un recomienzo. Vamos a ponerlo así. Lo voy a dejar ahí en stand-by a ver qué pasa, porque muchos de ustedes quizás no querrán más esta persona del pasado y otros a lo mejor sí quisieran que esta persona volviera, ¿verdad? Amor, oye lo que dice. Eres el ser más hermoso y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Oye, pues mira esto. Qué bonito, qué romántico, ¿verdad que sí? Pero ese romanticismo, no te dejes llevar por romanticismo. Vamos a ser claros y vamos a ser precisos. Si esta persona se hubiese ido porque realmente no quedaba más remedio, porque a lo mejor entre los dos hubo un acuerdo, porque se estaba viendo que la relación estaba estancada, que de verdad había que hacer un bache o abrir una brecha o pasar, como quien dice, hacer una zanja en el medio de los dos para que cada quien piense por su lado, uno diría, ¿verdad? Pero esta persona se fue sabiendo que le amabas y se portó fatal. Aquí lo dice. Así que yo lo siento, mi querido ex, pero en esta oportunidad yo no te puedo defender. Definitivamente no. Y sabe que todo lo ha perdido y lo ha perdido por su mal comportamiento. Y de paso, sabiendo que le querías tanto, que le amabas, no respetó eso. Entonces, yo no estoy en contra de que esta persona pueda volver. Puede volver todo lo que quieras, porque al fin y al cabo es tu historia, es tu libre albedrío. Pero lo que sí te recomienda el tarot encarecidamente es que sepas cómo lo vas a recibir nuevamente, cómo te tienes que preparar para que eso suceda. Si no lo has visto todavía, igualito, prepárate como si ya viniera y levanta y sube ese ánimo, primero que nada, esa dignidad y esos valores, para que cuando regrese esa persona, si le tocara regresar, porque algunos de ustedes pues no será así, para algunos de ustedes este regreso no viene, pero igual ya has adelantado camino, porque te has elevado. Como digo, has puesto tu amor propio por encima de todo, tu dignidad y tus valores. A lo mejor no para esta relación, pero sí para otra, para alguna otra que venga, ¿de acuerdo? Así que ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado Aries. Te lo digo, esa persona va a volver, así como quien dice, como quien no quiere nada, ¿ah? Pero si veo la relación todavía o la situación bastante en duelo todavía. No es tan fácil y no se lo puedes dejar tan fácil. Claro que no, por ahí no es. Pon tu felicidad primero que nada en primer plano, en VIP, ¿ok? Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿ok? Un besito. Bye bye.